La autoestima es, de una manera simple, la opinión que tenemos de nosotros mismos, una apreciación subjetiva acerca de nuestro valor como personas. Por tanto, entendemos autoestima como el concepto que tenemos de nuestra propia valía, basado en los sentimientos, pensamientos, sensaciones y experiencias que tenemos en relación con nosotros mismos. La autoestima se forma a partir de todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que nosotros mismos hemos ido recogiendo a lo largo de nuestra vida. Creemos que somos listos o menos listos, nos gustamos o no nos gustamos. Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos se juntan en un sentimiento positivo hacia nosotros mismos o, por el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que esperábamos. El concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto a nosotros. La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos. La autoestima nunca va a depender de lo que tú tienes, de lo que sabes o de lo que eres. Va a depender siempre del concepto que tienes de ti mismo y de cómo te aceptas. La autoestima evoluciona a medida que vivimos nuevas experiencias. Desde niños estamos construyendo, al crecer, el concepto de nosotros mismos. Se va formando una idea de quiénes somos, si gustamos o no, si somos aceptados o no. El niño irá creándose unas expectativas acerca de sus posibilidades. Se encontrará bien consigo mismo o, por el contrario, a disgusto con lo que hace. Así, es en la edad más temprana cuando se va moldeando el concepto de uno mismo, la emoción y el sentimiento hacia nuestra propia persona. Y aunque no sea completamente inmodificable, es en esa fase cuando estamos creando unas bases duraderas en el tiempo. El niño aquí compara su yo real con su yo ideal y se juzga a sí mismo por la manera en que alcanza los patrones sociales y las expectativas que se ha formado de sí mismo y de qué tan bien se desempeña en ellas. Los eventos que tienen mayor influencia suelen ser aquellos que marcaron nuestra infancia, como la manera en que nos trataron nuestros padres, profesores o amigos. Las características principales de la autoestima es que no es innata, esto es, se va formando, desarrollando y modificando con la experiencia y a lo largo de nuestra vida. Por tanto, está muy influenciada con nuestro contexto de vida. De esta forma, la persona terminará desarrollando una autoestima alta y sana o, por el contrario, una autoestima baja. La autoestima tiene tres componentes esenciales. En primer lugar, el componente cognitivo, que es lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Incluye la opinión, ideas y creencias que se tienen de la propia personalidad, de la conducta y de uno mismo. En segundo lugar, el componente afectivo, que es el juicio elaborado sobre lo que sentimos, cualidades personales, la respuesta afectiva ante la percepción de uno mismo. Y en tercer lugar, el componente conductual, que es lo que hacemos, nuestra decisión e intención de actuar. Cuando una persona tiene la autoestima baja, no se quiere, no se acepta y no valora sus cualidades, que muchas veces no será capaz ni de verlas. Probablemente deje de acudir a encuentros sociales, deje de probar cosas nuevas y de enfrentarse a retos por miedo a no conseguirlos, ya que seguramente crea que no será capaz de lograrlo y le falte seguridad en su día a día. A continuación, te dejo 10 hábitos que, si los pones en práctica a diario, te ayudarán a aumentar y mejorar tu autoestima. En primer lugar, busca y encuentra el origen de tu baja autoestima. Analiza cada día tu conducta, descubre en qué estás limitando tu vida por la baja autoestima e indaga las causas de todo esto. ¿Por qué me da miedo ir a una entrevista de trabajo? Porque creo que no me van a seleccionar. ¿Por qué creo que no me van a seleccionar? Porque considero que no soy competente.
Porque creo que no soy competente, porque de pequeño suspendía mucho y me decían que nunca iba a conseguir nada laboralmente hablando. Pero de verdad, ¿esos son pensamientos realistas? En segundo lugar, hazlo. Inténtalo aunque puedas fracasar. El ser humano tiende a evitar y a no enfrentarse a lo que le provoca miedo. Esta es la salida más sencilla, rápida y fácil a corto plazo, ya que elimina la ansiedad que la situación provoca. Pues bien, ahora se sabe que el principal enemigo de nuestra autoestima es sencillamente no hacer nada. Y es que se ha comprobado que la autoestima no depende del resultado de tus actos, sino que depende de que simplemente actúes. De esta forma, la autoestima aumenta cuando te enfrentas a las circunstancias y disminuye cuando las evitas sin tener en cuenta el resultado de ellas. Así de sencillo. En tercer lugar, sustituye tus objetivos por valores. A veces no conseguir objetivos muy marcados y deseados puede llevar a frustrarnos y a sentir que no valemos nada. Esto no pasa cuando son los valores y no los objetivos los que marcan nuestra dirección en la vida. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Imagínate que te estás preparando para una oposición. Llevas meses y meses estudiando y dejando de disfrutar con tus amigos y con tu familia. En este caso, tus valores son el esfuerzo, la perseverancia, la superación personal, la capacidad de sacrificio, la fuerza de voluntad y la responsabilidad ante los demás. Si finalmente no apruebas el examen y no consigues la plaza, los valores que sí has mantenido durante esta etapa de tu vida siempre van a estar ahí para que te sientas muy orgulloso de ellos. Así que, como dice el refrán, lo importante no es ganar, sino participar. En cuarto lugar, identifica tus fortalezas. A día de hoy sabemos que todos y cada uno de nosotros nacemos con una serie de cualidades, características innatas o fortalezas que son nuestros puntos fuertes. Son aquellas habilidades que se te dan especialmente bien. El problema viene cuando la persona con autoestima baja no cree que las tenga y además le cuesta muchísimo identificarlas. Para encontrar tus fortalezas, sigue estos breves pasos. Piensa en 5 logros que hayas conseguido a lo largo de tu vida. Terminar tu carrera, trabajar en el sector que deseabas, aprender un tercer idioma, tocar un instrumento musical, aprender a cocinar, lograr seducir a tu pareja. Si te cuesta encontrarlos, es porque no estás siendo generoso contigo mismo. Así que imagínate que ese éxito lo hubiera conseguido un amigo. ¿Qué le dirías? ¿Cómo se lo reconocerías? Luego piensa qué características personales positivas son necesarias para conseguir cada uno de esos logros. La curiosidad, la iniciativa, la fuerza de voluntad, la perseverancia. La gratitud es una fortaleza muy relacionada con la autoestima. Pon a prueba esta técnica para practicarla. La actividad consiste en escribirte a ti mismo una carta describiéndote en tercera persona. Utiliza 20 minutos para completarla. Tras ese espacio, pregúntate cómo te has sentido y qué has aprendido de ti mismo. En quinto lugar, convierte tus pensamientos negativos en respuestas racionales. Nuestro diálogo interno es fundamental a la hora de construir nuestra autoestima. En personas con una autoestima sana, este diálogo suele ser amable, positivo y reconfortante. Pero en aquellas personas con la autoestima baja, se convierte en todo lo contrario. Aparece una voz crítica que castiga y desprecia los logros constantemente. Esta voz interior es irracional y suele interpretar cualquier situación de la peor forma posible, incluso cuando no haya pruebas objetivas para llegar a esa conclusión. ¿Pero qué tenemos que hacer? Trata de detectar esos pensamientos irracionales, negativos acerca de ti mismo o de ti misma, y cuestiona su objetividad, cambiándolos por otros más realistas y objetivos. Tocará ponerlos a prueba para que tu razón los venza. ¿Es una amenaza real o está totalmente infundada? Identifica en qué situaciones aparecen y qué es lo que te dicen exactamente.
Tus pensamientos negativos suelen ser siempre los mismos, así que, ¿de qué manera te hacen interpretar las situaciones? ¿Qué emociones te provocan? Cuanto mejor entiendas las emociones que te causan, menor poder tendrán sobre ti, y es que reconocer la emoción que sientes reduce su impacto. En sexto lugar, sepárate de tus miedos. Cuando el miedo aparezca, no lo ignores, no lo bloquees, no lo distraigas haciendo como si no existiera. No, deslígate de él. Es importante que entiendas que no somos lo que pensamos y que cuando pensamos algo no significa que vaya a ocurrir. ¿O es que acaso pensar que te va a tocar la lotería hace que finalmente te toque? No, somos meros observadores de nuestros propios pensamientos. A nuestra mente le encanta bombardearnos con pensamientos negativos y tu tarea es dejar de identificarte con ellos. De esta forma perderán todo su poder. ¿Cómo podemos practicar esto? De una manera muy sencilla. Cuando el miedo te invada, en primer lugar, no bloquees el pensamiento que te causa ese miedo. Dale espacio, siéntelo, piensa en él. En segundo lugar, familiarízate con tu miedo. Ponle un nombre e imagínate cómo sería su forma física. Y si lo dibujas, todavía mejor. En tercer lugar, utiliza la técnica del mindfulness para que fluya y se marche. Puedes imaginarte un manantial de agua que arrastra unas hojas. Visualiza tu miedo encima de una hoja mientras el río lo arrastra y desaparece lentamente. Al principio necesitarás práctica, pero con el tiempo te saldrá muy bien y lo conseguirás. En séptimo lugar, perdónate a ti mismo. Practica la autocompasión. Para mejorar la autoestima es fundamental aprender a perdonarnos por nuestros errores. Como decimos en psicología, practica la autocompasión. La autocompasión está muy relacionada con el autoconcepto, uno de los 4 elementos que forman la autoestima, y consiste en tratarte con la misma empatía con la que tratarías a tu mejor amigo. Esto es, darte apoyo y ser comprensivo contigo mismo, en lugar de criticarte y juzgarte constantemente. Implica aprender a calmarte y reconfortarte para volver a intentarlo, en lugar de castigarte cada vez que cometes un error. Hay muchos ejercicios y actividades para desarrollar la autocompasión, pero el más sencillo es hablarte de la misma forma que lo harías con un amigo que lo estuviera pasando mal. De esta forma empezarás a ver tus problemas como algo que estás experimentando y no como algo que te define como persona. ¿Le dirías a un amigo que es un inútil o que no es capaz de hacer nada bien? Seguramente no, ¿verdad? Pues aprende de ello y cada vez que te descubras a ti mismo castigándote, sustituye tu voz crítica por frases compasivas. Tu autoestima te lo agradecerá. En octavo lugar, aumenta tu confianza con las posturas corporales de poder. ¿Sabías que tu lenguaje corporal no verbal influye en tu estado de ánimo? Pues sí, y mucho. De esta forma, cuando te sientes decaído, lo expresas muchas veces sin apenas darte cuenta, encogiendo tu cuerpo, lo que te hace sentir todavía más deprimido. Para mejorar esto, intenta utilizar una postura erguida y expansiva cuando te encuentres triste o abatido. A este tipo de posturas, cabeza elevada, hombros hacia atrás, manos apoyadas en la cadera, se las llama posturas de poder. Y se ha demostrado que mantenerlas durante solo unos minutos ya es suficiente para reforzar tu confianza, sentirte mejor y seguro de ti mismo. Estas posturas son capaces de incrementar los niveles de testosterona un 20% y disminuir el cortisol, la hormona del estrés y la ansiedad, en un 25%. En definitiva, habrás conseguido subir tu autoestima y ganar varios puntos en tu bienestar. En noveno lugar, haz ejercicio físico. Los resultados del mayor estudio realizado sobre ejercicio y autoestima demostraron que siempre que sea de mediana intensidad, hacer deporte incrementa la autoestima a corto plazo. Simplemente 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado al día son suficientes para reducir los niveles de cortisol y aumentar tu bienestar gracias a la liberación de endorfinas.
Así que ponte en marcha. En 10º lugar, piensa más en los demás. Para sentirte mejor cuando estás un poco bajo de ánimo, deja de pensar continuamente en ti y en tu malestar e intenta llevar tu atención hacia afuera. Y es que pensar solo en tus problemas no te hace ningún bien, solo va a empeorar tu situación. Conocer las situaciones y circunstancias por las que pasan los demás nos enseña a relativizar nuestros propios problemas y a ser más indulgentes con nuestros errores. Si introduces estos 10 hábitos en tu vida diaria, poco a poco irás notando cómo tu autoestima mejora y como consecuencia de ello ganarás confianza en ti mismo. Recuerda que la autoestima se construye día a día.